Un perfil de ADN puede existir durante décadas y aún así no señalar a nadie. Eso suena contradictorio, pero es una regla simple de los sistemas de coincidencia. Una coincidencia no es una investigación y una pista no es una prueba. Este caso está cerrado y se puede reconstruir sin saltos, porque el cierre fue validado en tribunal. La reconstrucción empieza con dos límites. No todo se sabe, no todo se puede inferir. Lo que sí se puede hacer es esto: ordenar el tiempo, acotar el espacio y seguir la evidencia. La tesis es directa. El ADN familiar no identifica a un autor, identifica a un posible pariente del autor. Ese dato por sí solo no prueba nada, solo reduce el espacio de búsqueda. La prueba nace después, cuando el parentesco se convierte en confirmación directa y cuando esa confirmación resiste tribunal. Ahora la reconstrucción. Wendy Jerome tenía 16 años. Era la noche del 31 de octubre de 1984, en Rochester, Nueva York. Sale de su casa. El destino es cercano. Va a visitar a una amiga. La instrucción familiar es concreta: volver antes de una hora límite. La hora llega y Wendy no regresa. Ese detalle fija una ventana temporal y obliga a una primera pregunta. Si el trayecto era corto, ¿cómo ocurre un aislamiento efectivo? La madre llama. Busca en el círculo más cercano. Después interviene la policía. La investigación empieza con un problema clásico. No hay un punto único que explique todo. Hay fragmentos. Aparece un segundo punto: el lugar donde se encuentra el cuerpo. Ese lugar es público. No es un bosque remoto. No es una propiedad cerrada. Eso no prueba que todo ocurrió allí. Solo prueba que el cuerpo terminó allí. Aquí aparece una distinción forense esencial: escena primaria y escena secundaria. La escena primaria es donde ocurre el hecho central. La escena secundaria es donde aparece el cuerpo. En muchos casos las dos no coinciden. Y cuando no coinciden, el tiempo se vuelve clave. La reconstrucción espacial, en casos antiguos, suele ser mínima, porque no siempre hay planos completos públicos, y porque el espacio cambia con los años. Pero incluso una reconstrucción mínima sirve. Punto de salida, destino cercano, lugar de hallazgo. Eso basta para acotar algo importante. El autor necesitó mover a Wendy, o mover el cuerpo, y hacerlo dentro de un entorno urbano. Cuando el entorno es urbano, ocurre otra cosa. Hay testigos potenciales y hay ruido. Eso complica el control y vuelve más valiosa la evidencia silenciosa. La evidencia silenciosa es la biología. En este caso, la investigación preserva evidencia biológica, asociada a una agresión sexual. La biología tiene una propiedad que ninguna memoria tiene. Puede sobrevivir al tiempo, pero también tiene una condición dura. Necesita integridad. Una muestra puede degradarse, puede mezclarse, puede contaminarse. Por eso la cadena de custodia no es un formalismo, es parte del método. Sin custodia defendible no hay prueba, solo hay relato. Aquí aparece la pregunta inevitable: si la evidencia biológica existía, ¿por qué no produjo un nombre? La respuesta es un error mental muy común: creer que ADN significa identificación automática. Eso solo ocurre cuando hay coincidencia exacta en una base. Una base no es un oráculo, es una lista de perfiles. Si el perfil correcto no está en la lista, el sistema no responde, aunque la muestra sea real, aunque el autor exista. Por eso, sin coincidencia no significa sin autor, significa autor no registrado. Esa sola idea explica por qué un caso puede estancarse décadas. No porque la evidencia sea falsa, sino porque la pregunta era demasiado rígida. La pregunta rígida es esta: ¿quién es este perfil? Esa pregunta exige identidad exacta. Y si no hay identidad exacta, se acaba el camino. Entonces, para avanzar, hay dos opciones. Primera opción: esperar que el autor entre a la base algún día. Segunda opción: cambiar la lógica de búsqueda. La segunda opción es la que cambia el caso, porque no depende del azar temporal. Cambiar la lógica significa esto: dejar de preguntar quién es y empezar a preguntar a quién se parece por parentesco. Eso se llama búsqueda familiar. Familial DNA.
Aquí hay que ser preciso. No es genealogía pública, no es construir árboles con nombres de Internet. Es un procedimiento dentro de un sistema estatal, con reglas técnicas y límites institucionales. La búsqueda familiar produce una lista de candidatos por probabilidad de parentesco. El laboratorio no afirma identidad, no afirma culpabilidad, solo afirma una compatibilidad estadística. Ese punto es el núcleo del caso, porque obliga a separar pista y prueba. Si un resultado devuelve un pariente, no devuelve al autor. Entonces surge la pregunta operativa. Si el sistema devuelve parientes, ¿cómo se evita culpar al pariente equivocado? La respuesta empieza con una regla. Una pista genética no se cree, se pone a prueba. En este caso, el perfil biológico del crimen se procesa. Se obtiene un perfil útil para comparación. Ese perfil entra a un sistema de coincidencia y no encuentra a nadie. Años después, en abril de 2019, se aplica búsqueda familiar. El resultado devuelve 2 perfiles en la base estatal. Un hermano y un sobrino del futuro acusado. Eso no cierra nada. Eso abre una ruta. 2 perfiles familiares significan esto. Hay un grupo familiar biológicamente cercano al perfil del crimen. Y dentro de ese grupo puede estar el donante real. Pero el donante real puede no estar en la base. Y esa es precisamente la razón de usar este método. Entonces el trabajo real no está en el laboratorio. Está en la transición entre laboratorio e investigación. Aquí aparece una idea clave. La búsqueda familiar no resuelve el caso, solo cambia el mapa. El mapa nuevo ya no es quién coincide. El mapa nuevo es quién está cerca por parentesco. Pero un mapa puede inducir sesgo, y por eso se necesita una disciplina. Primera disciplina, recordar el límite. El candidato no es el donante. Segunda disciplina, construir hipótesis familiares explícitas. Si el candidato es un hermano del autor, ¿quiénes son los posibles autores? Los hermanos del candidato, los hijos del candidato, los padres del candidato. Si el candidato es un sobrino del autor, el árbol se reordena y el conjunto cambia. El laboratorio no da el árbol. El laboratorio no da la relación exacta. El laboratorio no da la ubicación. Entonces, para reducir el conjunto, se cruzan 3 cosas. Tiempo, lugar, oportunidad. La pregunta se vuelve concreta. Dentro de ese conjunto familiar, ¿quién podía estar en Rochester en 1984? Ese cruce produce un sospechoso operativo, todavía sin prueba. Y aquí aparece el paso que decide todo. La confirmación directa. Confirmación directa significa esto: tomar una muestra del sospechoso, con cadena de custodia clara, y compararla con el perfil del crimen. Si coincide, cambia el estado de la evidencia. De pista a dato forense fuerte, pero incluso una coincidencia fuerte tiene límites. El ADN demuestra origen de material biológico. No demuestra un relato completo por sí mismo. Por eso la reconstrucción probatoria no termina con el ADN. El ADN tiene que encajar con la reconstrucción temporal y con la coherencia del caso. En casos antiguos, ese encaje es más difícil, porque el tiempo se lleva otros rastros y deja a la biología como eje. Cuando la biología se vuelve eje, aparecen ataques previsibles, ataques técnicos y ataques legales. El primero suele ser contaminación. La contaminación es una hipótesis, y como toda hipótesis forense, debe ser falsable. Para sostener contaminación se necesita un mecanismo plausible y un patrón compatible, una mezcla inesperada, incongruencias entre muestras, perfiles que aparecen donde no deberían. Si esos patrones no aparecen, la hipótesis pierde fuerza, no por opinión, por incompatibilidad con lo observable. El segundo ataque es estadístico. Decir que la búsqueda familiar es probabilística y sugerir que probabilidad equivale a duda razonable. Aquí hay que ordenar conceptos. La búsqueda familiar es probabilística. Sí, pero la probabilidad no se usa para condenar, se usa para orientar. El método correcto hace 2 cosas en orden. Primero, usa estadística para priorizar candidatos. Después, usa comparación directa para confirmar o descartar. Si alguien invierte ese orden, comete un error. Convierte un candidato en identidad.
sin confirmación. Ese error es exactamente el tema. Pista no es prueba. Ahora entra la prueba de estrés legal. Cuando una investigación llega a juicio, el método se expone. No se discute solo el resultado, se discute el camino. En este caso, el uso del ADN familiar fue discutido en tribunales. La defensa intentó suprimir evidencia vinculada al procedimiento. El punto central no es el drama. El punto central es la estructura. ¿Quién puede impugnar la búsqueda de un perfil en una base estatal? ¿Y bajo qué fundamento? La decisión judicial relevante rechaza la supresión y concluye que el acusado no tiene legitimación para impugnar la búsqueda de perfiles de sus familiares en la base. Eso no prueba culpabilidad, pero preserva la cadena probatoria. Una cadena, para ser útil, debe llegar intacta al jurado. Y aquí ocurre el cambio final, de reconstrucción técnica a validación judicial. El jurado recibe evidencia, escucha explicaciones y decide. El 8 de marzo de 2024 hay veredicto. Culpable en 3 cargos de asesinato en segundo grado. El 17 de abril de 2024 hay sentencia. 25 años a cadena perpetua. El condenado se llama Timothy Williams. Ese dato no se presenta como impacto, se presenta como cierre verificable. La conclusión llega después del 70% del razonamiento. Porque antes no era inevitable, ahora sí lo es. Porque la cadena está completa. Perfil biológico, sin coincidencia exacta. Búsqueda familiar que devuelve candidatos. Investigación dirigida para identificar al sospechoso operativo. Confirmación directa por ADN. Resistencia a ataques procesales. Y cierre en tribunal. Ese orden es el método. Y el método deja una lección replicable. El ADN familiar no acusa, orienta. Una coincidencia exacta responde sí o no. Una búsqueda familiar responde cerca o lejos. Cerca o lejos no es prueba, es dirección. La prueba exige confirmación directa y exige límites claros sobre lo que se puede afirmar. Aquí están las reglas mínimas que sostienen la herramienta. No confundir candidato con fuente del perfil. Exigir comparación directa del sospechoso. Proteger cadena de custodia. Evitar sobreinterpretar estadística. Registrar cada decisión. Cuando esas reglas se respetan, ocurre algo poco común. Un caso estancado se desbloquea sin adivinar nada, y el espectador entiende una diferencia que cambia todo. La evidencia no es un relato. La evidencia es una restricción. La reconstrucción forense no consiste en contar, consiste en reducir. Se descartan caminos, uno por uno. Y cuando queda uno solo, la conclusión no aparece. Se vuelve inevitable. La invitación final es sobria. Separar siempre pista y prueba. Exigir el paso de confirmación. Y leer el caso como una cadena, no como una frase. Porque en ciencia forense, una sola pieza no manda. Lo que manda es el orden y la coherencia de la cadena completa. Si te gustan las reconstrucciones forenses, suscríbete y deja tu like para más.